Buenos días, bienvenidos al acto de firma del Pacto para la Concertación Social para la definición de un modelo de transporte sanitario terrestre en Extremadura. Firma el pacto el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Rubrica el acuerdo la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. A continuación, firma el documento la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Rubrica el pacto el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la patronal y de los sindicatos por acudir en este por llamarlo de alguna manera, primer día hábil del nuevo curso político, para firmar un acuerdo que para nosotros es de una enorme trascendencia, ¿no? Dicen que en la vida la mejor manera de acertar es reconocer el porqué de las cosas, y venimos de una experiencia previa algo dilatada en el tiempo, en el que nadie podemos sentirnos satisfechos de lo que ha ocurrido. Nosotros hemos analizado muy en profundidad cuáles han podido ser las raíces de todo eso, y probablemente una esté en los orígenes. Yo creo que esto que estamos haciendo hoy aquí no solo legitima el transporte sanitario, el acuerdo, sino que además profundiza en los orígenes de dónde pudieron estar los problemas, ¿no? Y probablemente en no haber desarrollado con carácter previo a lo que significa la contratación del transporte todo un análisis en profundidad de las experiencias previamente vividas, ¿no? Creo que esto es algo que yo quiero destacar aquí hoy, porque creo que es ahí donde está una parte importante del problema, ¿no? A partir de ahí, pues hemos sacado una serie de conclusiones que son básicamente lo que podríamos establecer como principios fundamentales de este acuerdo y derivado de ello, de lo que va a ser el transporte sanitario a partir de ahora, tan pronto como sea contratado en los próximos meses, para los próximos 4 más 2, ¿no? Para los próximos 4 años, con la posibilidad de 2 más de prorrogar. Hay una primera característica que es absolutamente fundamental, que es la consideración del transporte sanitario como un servicio esencial para toda la población. Podríamos definirlo como esa parte del derecho a la protección de la salud que incluye e incorpora el transporte sanitario en todos sus ámbitos, tanto el urgente como el de emergencias, como el transporte
programado. Esa condición de servicio esencial nos debe hacer definirlo como algo sin lo cual es imposible llevar a cabo una atención sanitaria en las mismas condiciones para el conjunto de la población, ¿no? Tenemos una región muy grande, muy extensa. Les decía yo a los responsables de la Vuelta Ciclista a España ayer que ellos habían hecho muchos kilómetros, pero que nosotros, sin salir de Extremadura, el viernes, el sábado y el domingo habíamos hecho 1.600 kilómetros, sin idea de salir de aquí, simplemente yendo de salida a metas, de meta a salidas, ¿no? Esta es una región muy grande, con casi 500 localidades, si sumamos pueblos, poblados, pedanías, alquerías, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que intentar garantizar que cualquier persona, cualquier extremeño o extremeña en cualquier parte de la región pueda tener acceso en condiciones dignas a un transporte sanitario que sea compatible con una atención de calidad. En segundo lugar, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de una inversión por encima de los 150 millones de euros para los próximos 4 años, lo cual quiere decir que es mucho dinero. Si es mucho dinero, el dinero hay que gastarlo bien. Por tanto, tiene que ser un transporte eficaz y eficiente. Tiene que ser el que necesitemos, ni más ni menos que el que necesitemos, pero adecuadamente gestionado y con unos criterios de adecuación y de idoneidad que tienen que estar siempre presentes, ¿no? En tercer lugar, debe ser garantizada la financiación pública, es decir, con independencia de las características que pueda tener la provisión, hay que garantizar una financiación pública y universal para todos aquellos casos que se establezcan dentro de la cartera de servicios del Servicio Extremeño de Salud. La provisión en estos casos, en el ámbito del transporte sanitario urgente, emergente y programado, con una especial significación para el transporte singularizado, que es ese que, pongo el ejemplo el de la diálisis o el de pacientes oncológicos que van a quimio o a radioterapia, y por otro lado está lo que significa la coordinación. El primero de ellos va a ser financiación pública, provisión privada por concurso público. El segundo de ellos va a ser financiación pública, provisión pública, porque la coordinación, a partir del momento en el que venza la etapa anterior y se adjudica el nuevo concurso, la coordinación va a ser ejercida tanto por el 112 como por el Centro Coordinador del Transporte Sanitario de Extremadura, que será, ya digo, constituido en el ámbito público. Junto a esto, es necesario, y yo creo que es una de las partes más importantes del acuerdo, establecer una evaluación y un seguimiento del mismo. Se establece una comisión técnica tripartita para hacer, con carácter semestral, un seguimiento a la evolución del transporte y conformamos, además, yo creo, o iniciamos una senda que no se ha hecho en todas partes, más bien es excepcional, de bajar el diálogo y la concertación social al detalle, no de un sector o de un subsector, sino de una política tan concreta como es el transporte sanitario, porque entendemos que la presencia hoy aquí de los sindicatos y de la patronal da tranquilidad a las empresas y da tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, que son obviamente lo que a nosotros más nos ocupa y por encima de todo nos preocupa, ¿no? En cualquier caso, estas son las líneas generales de lo que va a ser a partir de dentro de unos meses el nuevo transporte sanitario en la región. No podemos ni debemos olvidar que estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de transportar bienes, productos o servicios, estamos hablando de transportar personas y de transportar personas en situación de vulnerabilidad física o psíquica, y eso nos hace cuidar mucho durante estos meses pasados todo lo que ha sido la elaboración de este acuerdo y, como consecuencia de este acuerdo al que llegamos antes del verano, el contenido de la licitación, que esperemos, ya digo, que se resuelva a lo largo de los próximos meses. Yo quiero agradecer muy especialmente que ante un tema tan sensible como este para la opinión pública, pues hayáis sabido estar a la altura que creo que nos demandan todos los extremeños y las extremeñas. Muchas gracias. Interviene la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar.
Buenos días a todas y a todos. Gracias, como siempre, y a los que hayáis terminado las vacaciones, pues espero que hayáis disfrutado, y a los que las vayáis a empezar, pues que disfrutéis, que ya los demás las hemos terminado algunos. La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras valora positivamente la firma del primer acuerdo que regula y define el modelo de transporte sanitario en nuestra comunidad autónoma dentro de la concertación social. Es importante, y voy a decir, porque me parece importante remarcarlo, el principal objetivo del diálogo social, propiamente dicho, es el de promover el logro de un consenso y la participación democrática de los principales interlocutores en el mundo del trabajo. Y eso es lo que venimos haciendo en Extremadura: negociar, dialogar y, en este caso, llegar a acuerdos. Importante los días que estamos atravesando. El diálogo social significa un refuerzo de los derechos sociales y es el pilar básico, es el pilar europeo de derechos sociales, que será el sendero para alcanzar unas condiciones sociales de vida y de trabajo que garanticen unos principios básicos para alcanzar una convivencia social que nos impulse hacia una sociedad reforzada y plural. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, como sindicato más representativo y en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios, hemos estado negociando este acuerdo, con el objetivo claro de alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo justas en el ámbito del transporte sanitario, que redunde en una amplia mejora de un derecho social o sanitario como es el de poder acceder con garantías a la igualdad, garantías de igualdad al sistema sanitario. Consideramos que este acuerdo es el pilar básico para la definición y desarrollo del transporte sanitario de pacientes, dándoles un enfoque multidisciplinar dentro de la asistencia sanitaria en todas las facetas, que cierra el círculo de la cobertura sanitaria a la población, el cual es un derecho básico y esencial. Decía que valoramos positivamente de acuerdo, por una parte, porque se han recogido en gran parte nuestras propuestas. Nosotros nos parece muy importante destacar que la recepción y llamadas del transporte sanitario tendrá una financiación y provisión públicas, si bien, es lógico, vamos a seguir reivindicando la prestación directa del servicio en su totalidad por parte de la Administración de todo el transporte sanitario. Sabemos lo difícil que es, pero evidentemente para eso están las negociaciones y los acuerdos. Lo vivido durante estos años en este sector laboral, con complicaciones y con dificultades, nos ha servido para alcanzar un acuerdo que fija un marco que nos permitirá o debe permitirnos una paz social que nos ayude a salvaguardar la asistencia sanitaria a la población con unos niveles de calidad extrema, acuerdo además que sirva para el afianzamiento de estos derechos y se asegure una actuación por todas las partes que no genere un vacío legal, que no exponga a un riesgo de falta de asistencia por la aparición de algún tipo de conflicto social. Perdón. Estaremos vigilantes, por supuesto, para que se cumplan las cláusulas sociales establecidas en el pliego, para que no se vean menoscabados los derechos de las trabajadoras y los trabajadores ni la calidad del servicio. Disculpad. La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras plantea un transporte sanitario enfocado al usuario y a los pacientes, con un control de este servicio sanitario por parte de la Administración por motivos de salud y seguridad ciudadana, al tratarse de un servicio esencial que debe estar operativo al 100%, en todos los casos, incluso en situaciones de catástrofe y emergencia sanitaria global. Este acuerdo para nosotros es muy importante, es un acuerdo que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura y entendemos que es uno de los acuerdos, si no el más, pero sí uno de los más importantes que hemos firmado dentro de la concertación social, al menos para nosotros. No quiero terminar mi intervención, evidentemente, sin agradecer el trabajo realizado, tanto por parte del equipo de la Consejería, con su consejero y Ceciliano al frente, y, por supuesto, a los equipos que han estado negociando, tanto por parte de la Unión General de Trabajadores, que son los compañeros de la Federación de Empleados y Empleados Públicos, a Felipe y a Jerónimo, y también agradecer la participación de comisiones obreras, de las compañeras de comisiones obreras y de la patronal. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Toma la palabra la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días.
Para Comisiones Obreras, el valor que tiene este acuerdo, como todos los que venimos avalando y negociando con esta Administración, vienen a reforzar el valor democrático de nuestra sociedad. Creemos que en los momentos que estamos viviendo, convulsos, pero no solo por la pandemia, sino esa otra crisis de convivencia que algunos partidos políticos lo están haciendo hegemónico en nuestro país y también en nuestra región, creemos que desde aquí estamos trasladando ese ejemplo donde es posible llegar a acuerdos, a compromisos, cuando realmente existe responsabilidad. El acuerdo que hoy presentamos y que hoy avalamos es un reflejo más de lo que significan los servicios públicos, el valor de lo esencial de los servicios públicos con unos principios fundamentales, como es la universalidad, como es la equidad y también en este acuerdo el compromiso de respeto de las relaciones laborales, de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, a través de la exigencia del cumplimiento de convenios, a través de la exigencia de los planes de igualdad y a través también de la exigencia de los planes de prevención de riesgo y, por supuesto, de la formación continua de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, creemos que es un acuerdo importante para nuestra región y un acuerdo importante también para los trabajadores, muy importante de ese sector. Establece también la posibilidad, y además no la posibilidad, sino el ejercer una evaluación continua tanto del servicio como del cumplimiento de este acuerdo. Para finalizar, me gustaría terminar con lo que empezaba. Creemos que en estos momentos, donde esa crisis parece que no termina, sobre todo esa crisis de diálogo, creemos que es importante, y aquí lo quiero trasladar también a los partidos de la oposición de nuestra región, que construyan. De verdad que es muy importante para nuestra región, es el momento ahora. Este acuerdo y los que vendrán en un futuro van a hacer que podamos salir de la situación, de esa pandemia a veces de pobreza que podamos tener en nuestra región, pero para eso necesitamos unirnos todos y todas, los que tenemos responsabilidad. Y en ese sentido, Comisiones Obreras quiere estar en primera línea. Muchísimas gracias. Interviene el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. Bien, muy buenos días. Para la Confederación Regional Empresarial Extremeña hemos dado un salto cualitativo muy importante en lo que era todo el compromiso que tomamos en el ámbito del diálogo social cuando firmamos la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura. He de reconocer que cuando el presidente, al que le agradezco siempre la confianza que deposita en los agentes sociales de esta comunidad autónoma, nos puso como reto que quería que llegásemos a un acuerdo sobre el tema del transporte sanitario, en la Confederación Empresarial tuvimos muchas dudas, no solo por la implicación que se nos pedía, sino por la complicación que podía derivar, sobre todo de algo que, como se pueden imaginar, estamos hablando de un macrocontrato de prestación de servicios en el que las empresas legítimamente compiten, empresas no solo de la comunidad autónoma, como por desgracia hemos conocido en anteriores licitaciones, que ha tenido además una suspensión prematura de lo que era el periodo de ejecución del mismo, que ha derivado en que transitoriamente haya habido que llegar a un acuerdo con empresas extremeñas, que yo agradezco ahí al esfuerzo que se ha hecho por parte de la Junta de Extremadura para que fuesen empresas extremeñas las que de momento están prestando este servicio, y un programa, un contrato que debe de prestar un servicio muy importante, lo ha calificado y me quedo con esos dos adjetivos que ha dicho el presidente de la Junta, tiene que tener eficacia y eficiencia. Pero me van a permitir que añada dos cosas más. Además de eso, tiene que ser rentable económicamente para las empresas que presten el servicio, para que el servicio no se vea perjudicado ni mermado en cuanto a calidad, y además tiene que generar riqueza. Y para que genere riqueza, los trabajadores también tienen que tener unas condiciones adecuadas acorde al servicio y al trabajo que desempeñan en el ámbito de este contrato, pero que es importante. Yo aquí me van a permitir un pequeño paréntesis y que aproveche todo lo que es la licitación pública del grave problema que nos encontramos cuando un altísimo porcentaje de las adjudicaciones se hacen en baja temeraria y se hacen realmente no a la oferta económicamente más rentable como sugiere la propia Unión Europea e incluso se desprende de la exposición de motivos de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que se hace a la más barata. Yo ahí no voy a culpar, evidentemente, a las administraciones en los distintos ámbitos, aunque sean las adjudicatarias. Creo que los responsables somos todos y también entonamos el mea culpa por la parte empresarial, que somos los que, en definitiva, de manera libre presentamos esas ofertas que a veces van
en unas condiciones económicas que hacen inviable la ejecución de la obra, si estamos hablando de contratos de obra, que el suministro de las compras a veces no sea con la calidad de vida o adecuada, y en el caso de la prestación de servicios que luego no haya la calidad de vida. En este caso estamos hablando de una calidad muy importante, estamos hablando de la sanidad. Sabemos que tiene el grave problema, lo comentábamos antes en la entrada que hemos tenido tanto con el vicepresidente como con el gerente del SES, de lo difícil que es valorar esto a futuro, sabiendo que la sanidad prácticamente es una demanda que tiende a infinito, por mucho que se le quiera ir poniendo cortapisas o se intente ajustar en pro a la eficacia y a la sensatez y a lo que puede ser pues las necesidades que realmente sanitariamente se vean. Pero más allá de eso, nosotros defendemos por eso cada vez más unos pliegos acordes que valoren las ofertas económicamente rentables, porque si no, cantidades ingentes de dinero, como la que ha dicho el presidente, que se ponen desde lo público para prestar servicios, pero con recursos privados, no solo deben de ser conseguir ese grado de eficiencia y eficacia que él decía, sino también tienen que generar riqueza, y para que generen riqueza tienen que estar a unos precios acordes. En eso estamos trabajando día a día, pero reitero, no precisamente creo que sea el Poder Ejecutivo el que está teniendo el problema, que lo que hace es cumplir a veces con lo que el ordenamiento jurídico enmarca pues las distintas mesas de contratación cuando se adjudican y se licitan las obras, los suministros y los servicios, sino que tenemos que hacer una reflexión como sociedad y debe de ser ahí el Poder Legislativo el que tiene que valorar que a veces hay que contraponer, que para luchar contra la corrupción lo que no podemos poner es unas normas que al final van en contra de lo que es el bienestar de toda la ciudadanía, por mucho de que yo entienda que hay que intentar paliar y cortar en todo lo posible lo que pueden ser a veces pues esa corrupción que había detrás de las adjudicaciones, pero que yo creo que por porcentajes mínimos que se dan no se pueden plantear. Más allá de eso, es lo que desde la CREX vamos a seguir siempre instando. Yo creo que este acuerdo, que lleva muchísimas horas de trabajo, se lo aseguro, y donde ha habido muchísimas complicaciones, porque los intereses, pues como se pueden imaginar, lo he dicho antes, más que nunca eran aquí contrapuestos, legítimamente de las tres partes que hemos firmado pues el acuerdo, pero me van a permitir que sí agradezca, una vez más, y lo digo con toda sinceridad, tanto a la representación sindical, tanto de comisiones como de UGT, que han estado trabajando en ello, por la sensatez que han tenido también a la hora de ceder, como todos hemos tenido que ceder cosas, también, como no, a todo el equipo de la Consejería de Sanidad y del Servicio Extremeño de Salud, especialmente liderado por el vicepresidente segundo y el gerente del SES, que personalmente os tengo que agradecer que no os habéis perdido ni una sola reunión, algo que es encomiable también, porque a veces yo sé que el nivel tenéis que ceder y dejar a vuestros equipos. Yo os agradezco mucho que personalmente os hayáis tomado este reto, sabiendo de la dificultad que quizá podía tenerlo, y cómo no, agradecer pues a todo el equipo de la Confederación Empresarial, agradecer en concreto a las empresas que ahora mismo están prestando el servicio, que nos han reportado muchísima información de cara también a poder defender lo que debía de ser pues un éxito a la hora de compaginar esta prestación de servicio con lo que debe ser la rentabilidad económica, liderado especialmente por Marga Redondo, vicepresidenta de COEVA, a la que te agradezco todas las horas que le has echado, Marga, para llevar al detalle pues este acuerdo a buen puerto. Y ya para finalizar, tan solo me vais a permitir que, fuera de lo que es el contenido de esto, públicamente, hoy que coincido, no solo con el presidente, con el que suelo coincidir más, pero coincido con los dos máximos responsables de la salud en nuestra región, que más allá de todas las diferencias que podamos tener, como representante en este acto de la CREX y representando a todo el colectivo empresarial regional que legítimamente representamos, nuestro agradecimiento por la sensibilidad que estáis teniendo a la hora de la toma de decisiones por el maldito COVID, más allá de que haya decisiones que no nos gustan, que nos perjudican, pero que creo que está habiendo un grado en eso de empatía importante que yo públicamente os quiero reconocer. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El anterior concurso, por profundizar un poquito más, ¿dónde situaría, digamos, lo que se hizo mal o no se hizo bien para esa salida abrupta de Tenorio? Ya está, si está una autocrítica, démoslo por bienvenido. Es que ha sido autocrítica, efectivamente. No voy a entrar en detalle.
Creo que cuando las cosas no funcionan, la culpa no es solo de una parte. Todos tenemos nuestra parte correspondiente, ¿no? Y probablemente, además, no es un problema solo de esa etapa. Probablemente es porque desde el principio, y era yo consejero de Sanidad entonces, teníamos que haber hecho esto que estamos haciendo hoy aquí. Tenemos que haber empezado por intentar lograr un amplio consenso social en torno a las características que debe tener el transporte, ¿no? Efectivamente es autocrítica, es así. Hay algunas personas que dicen ¿por qué no adjuntan la Junta directamente al concurso, todo el concurso? ¿Cómo me refiero? Porque lo que han planteado los sindicatos, ¿no? Porque entendemos en este momento que la provisión pública de determinados servicios debe de ser en aquellas cuestiones, en aquellos aspectos que tengan la consideración de servicios de derechos fundamentales, ¿no? El transporte público no lo es. Es esencial, es muy importante. Y en segundo lugar, porque creo que el problema no ha estado ahí. O sea, los problemas que ha habido los hubiéramos tenido igual, si las cosas se hubieran hecho igual, aunque lo hubiéramos hecho desde lo público, ¿no? Yo creo que el planteamiento es diferente. O sea, no hemos entrado en el detalle, pero el hecho de hacerlo por lote, el hecho de que haya 2 lotes, de que haya más competencia, de que haya al mismo tiempo sinergia y colaboración, el deslindar la coordinación, que es tener la información, que eso es lo que te da ahí toda capacidad de actuación, deslindar la información, la coordinación, por tanto, de la ejecución del transporte en cada lugar. Yo creo que son una serie de medidas que hemos tomado y que creo que van a beneficiar claramente al conjunto de la población. Para Patro y Encarna, el hecho de que no esté un sindicato como Uso, que ha sido, digamos, el más cañero, por entendernos, no sé hasta qué punto puede restar fuerza desde el punto de vista sindical a este acuerdo. El hecho de que no esté el sindicato Uso, que desde luego es el que ha sido más cañero, por decirlo de alguna manera, a la gestión del servicio de ambulancia, no sé si puede restar fuerza al acuerdo con las centrales sindicales. Yo creo que tenemos que tener claro cuál es la representatividad de cada uno y qué negocia cada uno. Este acuerdo se ha firmado en el marco de la concertación social, donde estamos los sindicatos más representativos y la patronal. Y los sindicatos más representativos en este ámbito de negociación son Comisiones Obreras y la UGT, Comisiones Obreras y la patronal. La USO no tiene representatividad para firmar el acuerdo en el marco del diálogo social y de la concertación social. Ahora bien, las condiciones laborales de los trabajadores, el pliego, es decir, todo lo que a partir de ahora suceda para el desarrollo del acuerdo y de las condiciones laborales, efectivamente, el convenio colectivo, todo eso se verá en la mesa que corresponde, en la cual estará Uso con su representatividad, efectivamente, y la Unión General de Trabajadores también con la suya, porque nosotros también estamos ahí. Una cosa es negociar un acuerdo marco, un gran acuerdo, que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Eso, a todos, independientemente de que sean trabajadores o no. Y eso lo hacen los sindicatos más representativos y la patronal, porque así nos lo habilita la Constitución. Y otra cosa distinta es negociar condiciones de trabajo, convenio colectivo, etcétera, etcétera, en el cual cada uno estaremos con la representación que tengamos. No sé si te he contestado suficientemente a tu pregunta. Gracias. Bueno, pues prácticamente en la misma línea, solamente algún pequeño matiz. La Constitución, artículo 7, garantiza quiénes somos los sindicatos más representativos, aquellos que tenemos el 10% de la representación en el ámbito de nuestro país. Eso actualmente somos Comisiones Obreras y UGT. Por eso tenemos la posibilidad, la capacidad y la responsabilidad de negociar con los diferentes gobiernos que así lo posibilitan en el marco del diálogo social. Y esto es un elemento fundamental para nuestra región y por eso nos parecía importante el participar en este nuevo modelo del servicio de transporte sanitario terrestre para nuestra comunidad. Y por eso estamos en este momento, Comisiones Obreras y UGT, como sindicatos más representativos por ese 10% que los trabajadores y trabajadoras de este país nos han otorgado. Y esa es la representatividad y la responsabilidad que nos hace estar permanentemente en diálogo con la Administración, digo cuando así lo posibilitan, porque hemos vivido otras etapas en nuestra región donde ha sido imposible ese diálogo social, por eso nos parece muy importante los momentos que estamos viviendo para poder seguir luchando por esas mejoras de la ciudadanía en general y de la clase trabajadora en particular. Y otro ámbito, el ámbito de la empresa, donde sí, Comisiones Obreras, en el ámbito de la empresa
de las ambulancias Tenorio, cuando entonces era quien lo estaba gestionando, tuvimos nuestro papel reivindicativo, nuestro papel de lucha, nuestro papel de denuncia, y creo que los trabajadores y trabajadoras lo saben. Por lo tanto, ahí vamos a seguir luchando porque las condiciones se mantengan, porque las condiciones se mejoren y porque lo que pactamos con ellos, en definitiva, el convenio colectivo, se cumpla. Y ahí Comisiones Obreras va a seguir dando la batalla. Muchísimas gracias. Y mi última cuestión, Javier. ¿El hecho de que se aumente el contrato para la parte empresarial, ¿consideras que es suficiente el aumento de contrato? De cuantía, vamos. Bueno, yo no puedo hablar en concreto para la parte empresarial porque me quedaría además, Celestino, luego con el culo al aire, y si me permitís el vulgarismo, porque posiblemente cuando salga a licitación va a haber empresas que van a llegar por bajo del precio que se ha licitado. Esa es la realidad y que yo decía antes que en tono me culpa, y pido una reflexión, que lo hago en todos los ámbitos que puedo, al colectivo empresarial. Más allá de eso, como te he dicho, a priori los datos que se han estado barajando están hasta casi con cierta complacencia, por lo menos, o estimados de las empresas que ahora mismo están a día de hoy prestando ese servicio. Dicho esto, nosotros hemos intentado que fuese más, pero no porque gaste más la administración pública, en la que nosotros también somos ciudadanos y somos contribuyentes, sino para que realmente tenga todavía más calidad, si es posible, esa prestación de servicios. Pero claro, los recursos son limitados y ahí pues el vicepresidente y el gerente del SEE tienen que cuadrar unas cuentas, que son las cuentas de todos. Dentro de ello, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en incrementar relativamente razonable, y me quedo ahí porque nosotros, si te soy sincero, habíamos solicitado más, pero se ha hecho un incremento para intentar paliar los problemas que quizá, como el presidente asumía, ha habido de aquí para atrás, y que no sea ese el conflicto continuo. Y además hay otra cuestión importante a valorar. Realmente se ha quitado porque se va a hacer ahora desde lo público. Tú ahora preguntabas que por qué al presidente, que por qué no se ejercía esto todo con recursos directamente públicos. Por ejemplo, el control y el centro de control y de ordenación de todo el transporte lo va a asumir ahora lo público, cosa que ahora mismo están a día de hoy todavía desarrollando y ejecutando las empresas que prestan el servicio, con lo cual ahí van a tener un ahorro también, un ahorro que se ha cuantificado en una cantidad por parte del Servicio Extremeño de Salud, en el que, sinceramente, yo no tenía mucha capacidad, cuando digo yo, la CREX, como para valorar si era así o no. Sí tenemos una intuición, que se la hemos advertido y no me importa confesarla porque creo que yo igual, que creo que lo que se ha reducido o se ha cuantificado ese coste, luego va a costar más prestarlo desde lo público, y eso, si me permite, Celestino, también no puedo desaprovechar para decir que creo que es un argumento, aunque el presidente no lo haya dicho, también lo hay, para por qué no se hace eso desde lo público. Todos sabemos que gestionar y prestar servicios de lo público tiene un coste más alto que cuando se hace en colaboración público-privada. Y se hace en montones de servicios, se hace en el transporte escolar, se hace en la recogida de basura, en los abastecimientos de agua prácticamente en todas las localidades importantes de la comunidad. Pues ¿por qué no se va a explorar eso como se viene haciendo también en el transporte sanitario? Yo creo que eso gana en eficiencia, no tiene por qué, si se hace de una manera coherente, correcta y debida, que merme ni mucho menos la calidad del servicio, sino nuestra vocación desde lo privado y como empresas es mejorarlo incluso en todo lo posible. Gracias. Muy bien. Sí, yo le quería preguntar, sobre todo, más allá de la legalidad vigente, que obviamente es lo que hay que cumplir en este tipo de contratos, en este tipo de acuerdos, se habla de un nuevo modelo. ¿Qué es lo que aporta el nuevo modelo de transporte sanitario? Quiero decir, introducirnos más en esas líneas generales del acuerdo, concretar un poco más ese acuerdo. ¿Cuáles son esas líneas generales, más allá de la legalidad, obviamente, que se tiene que cumplir? El nuevo modelo es que es un transporte que sale, primero, que tiene unos principios generales, que son los que nos conducen hacia, luego, la casuística concreta, pero que sale por lotes y, por tanto, no solo en un todo, que esos lotes no son por áreas, sino que son por provincias, que lo que intentan es buscar también la competencia entre las propias empresas, pues porque pudiera darse la circunstancia de que una empresa gane el lote de la provincia de Badajoz y otra empresa gane el lote de la provincia de Cáceres, ¿no? Que se separa la provisión de la financiación, coincidiendo en un caso y no coincidiendo en el otro, y por último, pues que el centro coordinador, es decir, la información, que al final es de lo que se trata, porque la información es la que te permite tomar decisiones, y la información la tiene el que recibe todos los días la demanda, porque en Extremadura sabemos más o menos
cuál es el transporte urgente, el transporte emergente y el transporte programado que puede haber. En base a eso hacemos los cálculos, ¿no? Pero la realidad del día a día, para ir tomando la decisión de los recursos que necesitan, te lo da la demanda. Es decir, el imponderable aquí está en el número de llamadas que tú recibes, porque el transporte programado suele ser el mismo siempre. Lo que realmente se puede incrementar es el transporte urgente y el transporte de emergencia, y el programado en aquellos casos que no son singulares, es decir, cuando no es transporte de diálisis o no es transporte oncológico, sino que un médico que tiene un talonario encima de su mesa y puede indicar o prescribir el transporte en ambulancia, te demande. Eso exige también un trabajo muy concienzudo de protocolos y de criterios, porque uno de los elementos que te puede distorsionar es un excesivo uso del transporte para casos en que no está justificado. Este sistema en el que estamos es la consecuencia del fallo del anterior. El anterior, muchos de los pacientes viajaban y se justificaba por viaje. Y había gente que viajaban 4 en un coche y pasaban 4 facturas. O sea, la consecuencia de aquel modelo es el que trajo que es el canon fijo. El sistema en el que se paga se paga una cantidad fija por todo el transporte, con independencia de su contenido. Por eso es tan importante la fase en la que estamos y por eso es tan importante este acuerdo, de sentar las bases para que luego podamos acertar. No hemos puesto 150 millones por casualidad. Es que hemos calculado cuántos transportes urgentes va a haber, cuántos transportes emergentes, cuánto transporte programado, cuánto va a costar el centro coordinador, cuántas ambulancias hacen falta, cuántos trabajadores hacen falta. Es decir, los entre 900 y 1.000 trabajadores que van a ser necesarios no ha salido de una lotería. Salió del cálculo de los servicios que necesita, de las ambulancias que necesita y, como consecuencia de ello, los trabajadores que necesita. Ese es el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Vale, muchas gracias.